Miren, no les he mandado por la plataforma, se los he mandado por WhatsApp. ¿Han podido recibir? Sí, licenciado. Ya, está bien. Entonces, a ver, lo que quiero que ustedes adviertan que les he mandado todo lo que hemos visto hasta este momento. Para no complicarse la existencia de mandar otro tipo de material adicional. ¿Ya? Y es sobre eso que vamos a trabajar con nuestras diapositivas. O con nuestro resumen, quiero decir. Creo que nos hemos quedado aquí. Esto hemos visto. Listo. Bien. A ver, continuamos. Hemos visto cuáles eran las provisiones. Hemos hecho referencia a que no tenemos que hacer con los libros, ¿no? Ahora bien, debemos conservar los libros y los papeles de comercio mínimamente 5 años, ¿no? Desde la fecha de cierre. Hola, desde la fecha de cierre, ¿no? O desde la fecha del último asiento. O el documento o comprobante que hayamos generado, ¿no? Salvo, dice, disposiciones especiales que establezcan otro periodo para cierto tipo de documentos. Entonces, aquí me voy a detener. Aquí nos remitimos al artículo 59 de la ley 2492. La ley 2492 es el Código Tributario Boliviano. Y este código o esta ley regula un instituto que se llama la prescripción. ¿Por qué me estoy remitiendo al código? Porque estamos advirtiendo de que hay un tiempo en el que nosotros debemos guardar la documentación, conservar esa documentación. Sin embargo, dice, os establece, salvo que disposiciones especiales establezcan otros periodos, ¿no? Entonces, nosotros remitimos al Código Tributario, revisamos el artículo 59, que yo les decía, regula el Instituto a la Prescripción. Y este código establece lo siguiente, dice, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 8 años. ¿Sí? ¿Para qué? Para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. Para determinar la deuda tributaria, para imponer sanciones administrativas. La segunda parte de este artículo establece que el término de la prescripción se ampliará en 2 años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. Se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde o incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y o financieras en países de baja o nula tributación. ¿Sí? Entonces, concordando con esta diapositiva, lo que estamos haciendo es remitirnos a una ley especial, a una disposición especial, que está estableciendo un término de 8 años adicionales, 2 más, es decir, hablaríamos de 10 años. Entonces, esas normas especiales, esa norma especial, este código, hace referencia a la documentación e información con fines tributarios. Ahora, si uno se pone a pensar, pues en general los registros tributarios lo que hacen es precisamente aquello, ¿no ve? O digo, los registros contables son precisamente insumos a efecto de, o respecto a las obligaciones también tributarias de los comerciantes, ¿no? Entonces, adicionalmente a lo que establece nuestra normativa específica, también nos remitimos al Código Tributario
para que tomemos en cuenta durante qué tiempo nosotros tendríamos que conservar esa documentación. Y diríamos, bueno, hay que conservar 8 años y en el peor de los casos, 10. ¿Qué les parece? Ahora, sin lugar a dudas, esto hasta representa pues un costo, ¿no? Para las empresas, para los comercios. Imagínense la información que se va generando o los registros que se van generando durante 8 años. ¿Qué les parece? Eso es hartísimo, ¿verdad? 8 años. Ahora, nos imaginamos una empresa grande con un importante volumen de operaciones. Entonces, ¿imaginan la cantidad de información que se genera? Y lo que implica el manejar un archivo de esa documentación es inmenso, ¿verdad? Es complicadísimo. Es complicadísimo. Entonces, cuando les digo, esto implica también un costo adicional, desde luego. La conservación o el archivar implica un costo adicional. Pero bueno, esas son las reglas y a esas reglas tenemos que someternos y ajustarnos. O tenemos que cumplirlas. ¿Está bien? Está bien. Bien, a ver, hablaremos de un libro, o mejor dicho, del balance en general, anual, que se realiza, se lleva bajo ciertas, bajo ciertas técnicas, ¿no? Y permite conocer objetivamente las cuentas del activo y del pasivo de cualquier unidad económica, de cualquier comercio emergente o mejor dicho, resultante de la gestión económica. Ahora, este balance tiene que ser presentado en idioma castellano, en español. ¿Sí? ¿Cuándo? A los 90 días de concluida la gestión. Ahora, esto varía, ¿no? De acuerdo al tipo de cierre en el ámbito tributario, por ejemplo, también va a variar. Ahora, estos estados financieros lo que van a hacer es reflejar los conceptos por los cuales hubiésemos podido obtener beneficios. ¿Cuáles han sido los gastos que hemos realizado y cuáles son las pérdidas que deberían deducirse para determinar las ganancias o pérdidas, ¿no? A la conclusión de ese ejercicio. Y para distinguir además los resultados corrientes propios de la explotación, de los originados en las operaciones de carácter extraordinario, ¿no? O sea, unos son los corrientes y otros son o constituyen las operaciones extraordinarias. Ahora, uno de los insumos básicos para un análisis, para la valoración, para el análisis de suscribir un contrato con una empresa, o para hablar de una reorganización de empresas, o para hablar de cómo es que genera o no genera utilidades o beneficios un determinado comercio, es precisamente este balance general, ¿no? Porque va a ser la radiografía del resultante de la gestión. Y por consiguiente, la información que se inserta en el mismo tiene mucha relevancia. No solamente en el ámbito comercial, como les digo, sino también en el ámbito financiero, en el ámbito tributario. Para uno ser sujeto de crédito, por ejemplo, una entidad bancaria, ¿qué es lo que hace? Tiene que presentar precisamente sus balances, ¿verdad? O su balance. ¿Para qué? Para que la entidad bancaria o financiera pueda establecer si podría ser sujeto o no de un crédito. Y eso, este tema que les estoy comentando, ha generado, pues, o genera también ciertas particularidades, ¿no? Porque a veces se maneja una información para la administración tributaria y se maneja otra información para las entidades del sistema financiero.
¿no? Es decir, para unos demuestro que soy sumamente rentable, que tengo utilidades. Esto significa que estoy manejando bien mi actividad, pero para otros efectos lo que trato de mostrar es que he tenido pérdidas o que estoy en línea o hay un equilibrio entre lo que tengo en ingresos y lo que tengo en gastos, ¿verdad? Y como les decía, pues lógicamente esto también vinculado a qué es lo que uno quiere, qué es lo que está persiguiendo una unidad económica. Y les comento que he podido ver muchísimos casos en que esa información era incongruente, ¿no? Una cosa se decía en un lado y otra cosa en otro. Y genera ya susceptibilidad, ¿no? De uno y otro, en un escenario y en otro escenario. Pero bueno, va por ahí. Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que constituye este balance general. Es el reflejo de cómo nos ha ido durante el ejercicio de una gestión. A ver, continuamos con este tema. En el ámbito de la economía, entendemos que el balance, como decíamos hace rato, ¿no? va a reflejar la situación patrimonial de una empresa. ¿Cuándo o en qué momento? A la conclusión precisamente de ese ejercicio económico, de esa gestión. Entonces tendrá que reflejar los activos y tendrá que reflejar los pasivos. Yo les comento un escenario. Ocurre que una entidad reflejaba todos los años en sus estados de resultados, en sus balances, reflejaba lo que constituían los beneficios sociales, ¿no? Y todos los años se consignaba y se le asignaba además un importe. Pero cuando llega el momento en una gestión determinada, o sea, y le estoy diciendo que esto ocurría todos los años, ¿no? El mismo ejercicio, se leía estos resultados, el balance, es más, eran auditados estos informes. Y siempre se reflejaba beneficios sociales, tanto, un importe. Pero ocurre que llega el momento en que querían hacerse efectivos realmente esos beneficios sociales, querían pagarse los beneficios sociales. Y resulta que no había existido dinero en esa cuenta. Más allá que en el presupuesto y más allá que en el estado de resultados figuraba ese importe, o sea, se presupuestaba, se lo consignaba a la finalización de la gestión, pero no había dinero. Entonces, cuando quisieron liquidar a su personal, no había de dónde sacar. Y les digo, ¿no? Inclusive venían con dictámenes independientes. Eso denota una tremenda irregularidad, ¿no? Hubiera sido diferente de que se lo consigne como una previsión, etcétera, de lo que podría ocurrir cuando alguien nos demanda el pago de beneficios sociales. No, pero aquí se consignaba y se le asignaba un importe, pero no había el dinero que se asignaba. Ahora, imagínense, bajo esas condiciones, cómo es que nosotros advertimos ese pasivo, o sea, cómo hemos ido registrando un pasivo que ni siquiera guardaba realidad, o digo, no guardaba coherencia con la realidad. Ese es un problema contable también y es un problema de esa auditoría externa, ¿no? De ese dictamen de auditoría externa. A ver, entonces decimos que el activo lo que va a mostrar son los elementos patrimoniales de la empresa, ¿no? Y el pasivo, pues el origen. ¿Dónde se ha originado ese pasivo? Nuestra legislación exige o determina que este balance constituye efectivamente una fiel imagen del estado de la empresa. Entonces, cuando yo les comento ese casito especial que se hacían registros tanto en presupuesto como en estado de resultados,
en el balance, pues genera dificultad. Y no se estaba generando una imagen real del estado patrimonial de esa entidad. Ahora, ustedes conocen mejor este tema, ¿no? El activo suele subdividirse en inmovilizado y activo circulante. El primero es aquello que no podemos, o que no se dispone, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a los bienes muebles sujetos al registro, a los bienes muebles, a los bienes inmuebles, ¿sí? Que constituyen esa parte objetiva, esa parte física de las empresas, ¿no? Esa estructura física de las empresas. Y por otro lado, hablamos de ese activo circulante que está vinculado a tesorería, ¿no? Vinculado a los derechos de cobro, a las mercaderías. El pasivo tiene que, o se va a distinguir en todo caso entre recursos propios, pasivo a largo plazo, pasivo circulante, etcétera, de acuerdo a cómo nosotros hayamos hecho las previsiones correspondientes. Entonces, por un lado tendremos los fondos que corresponden a la sociedad, ¿no? El capital, las reservas que se tienen. El largo plazo está vinculado a las deudas que se tienen. Préstamos, y algunas otras obligaciones pueden ser sociales también, laborales. Y el pasivo circulante está vinculado a los capitales ajenos a corto plazo, ¿no? Créditos que podemos obtener, deudas que tenemos que cubrir a corto plazo. Ahora, se establece de que existen diversos tipos sobre los balances. Esto de acuerdo al momento y a la finalidad del mismo, ¿no? ¿Qué se quiere mostrar precisamente con aquello? Ahora, la auditoría de esos estados financieros. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se hace esta auditoría? Es precisamente para verificar la correspondencia, la corrección, podríamos decir, de las diferentes partidas, no tanto del activo como del pasivo. ¿A partir de qué? A partir de la documentación que generan los gastos y los ingresos. ¿Se acuerdan? Hace un ratito les decía, nosotros tenemos que documentar todas y cada una de las operaciones que estamos realizando, cuando hablábamos de la contabilidad y de los registros, ¿no ve? Y decíamos, además del registro deberá contarse con los documentos de respaldo, con la correspondencia, etcétera, etcétera, vinculadas a determinados actos. Y cuando se habla de la auditoría, pues les decía, puede ser independiente, puede ser de un ente externo, puede ser al interior de la empresa. ¿Qué se requiere? ¿A partir de qué se hace ese análisis? A partir de la documentación que respaldan los gastos o los ingresos. Entonces aquí habrá que verificar si los datos económicos están en el balance tanto del activo como del pasivo y que estos además sean exactos. Que no exista alteración. Y aquí el término que hablábamos hace unos minutos. Que no se trate de un balance cocinado. ¿Cuándo puede darse este tema? ¿Cuándo podría reflejar este tema? Cuando estos montos, estos importes, los números no coincidan, no sean concordantes con la documentación existente. ¿No? Ahora, ¿quiénes son los responsables de esta auditoría? ¿Quiénes son? Los contadores, licenciado. Nosotros, licenciado. Claro, Los auditores. Los auditores, los que están encargados precisamente de esa verificación de cada uno de las partidas, cada uno de los asientos que se hayan realizado, ¿no? Entonces, sin documentación no puede haber. Les comento un caso a propósito de estos balances cocinados. Había una empresa en papeles, ¿no? O una empresa de papel, vamos a llamarle así. Tenía su escritura de constitución, tenía socios, tenía una matrícula, ¿no? Y se dedicaba, era una empresa exportadora. Esta empresa se dedicaba a la exportación de oro.
supuestamente a Estados Unidos. ¿Sí? Y resulta que, bueno, era tal su actividad que constantemente le pedía al Estado que le devuelva los impuestos efectivamente pagados. O sea, estamos hablando de devolución impositiva, ¿no? Y ocurre que hacen la verificación, se hace un proceso investigativo y, bueno, se llega al domicilio, ¿no?, de la empresa, por lo menos lo que estaba registrado, lo que estaba declarado. Se ingresa al inmueble y no había absolutamente nada. Nada. Era un domicilio de una persona natural, no había una oficina, no había una administración, no había una maquinaria que responda al supuesto giro que tenían, ¿no? Y sin embargo, esta empresa, cuando fue requerida, presentó su balance auditado, ¿no? Y además no había observaciones en el balance. Todo en orden, o sea, toda una maravilla. Entonces esto determinó que se le requiera información posteriormente al auditor. No, porque supuestamente el auditor, ¿qué habría hecho? El auditor había revisado toda la documentación, ¿no? Todos los registros, etcétera, etcétera. Claro. Y ante el interrogatorio, el auditor no le quedó más que reconocer, decir, no, yo simplemente he firmado. Ya me han traído el informe y yo simplemente lo he firmado. No he tenido la oportunidad de ver ninguna documentación, ¿no? Entonces, en los efectos de esa actuación de este profesional, bueno, lindaban pues en lo ilícito, ¿no? En el campo de lo ilícito, y más aún cuando esta empresa de papel lo que hacía era pedir al Estado grandes sumas de dinero en concepto de devolución impositiva. Entonces, mire, en esta diapositiva decíamos, van a existir diferentes tipos de balance, ¿no? Según el momento y la finalidad. Pero, independientemente de ese tipo que pueda adoptarse y de esa finalidad en cuanto a su utilización o qué es lo que se quiere probar, si tiene un dictamen, este dictamen debería ser nomás un reflejo de la realidad. Es decir, no puede un profesional prestarse a generar un informe que no responda a una realidad. Porque eso, cuando nosotros advertimos de que la actividad puede ser una actividad totalmente ilícita, ¿en qué está concluyendo? Está concluyendo, en definitiva, en que uno puede ser cómplice de esa actividad ilícita. Entonces yo les digo, por unos pesos, por unos centavos, imagínense el asumir una responsabilidad o el riesgo de ser sometido, inclusive involucrado en un proceso de carácter penal, es terrible. Entonces no vale la pena. No vale la pena correr riesgos de esta naturaleza cuando no estoy cumpliendo con la función y no estoy reflejando lo que constituye una verdadera auditoría. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado en el tema. Ahora, ¿qué significa auditar? Y aquí volvemos con ese mismo criterio. Miren, dice, auditar significa verificar si las cifras de ese balance realmente pertenecen a la documentación de sustento, a la documentación base. ¿Han jugado cachó? ¿Saben jugar cachó o no? ¿Saben? Algo Algo le hice. ¿Cómo se dice? No, lo que se ve. se anota. Se Se ve. anota, licenciado. ¿No ve? Entonces vamos en esa misma línea, ¿no? Lo que hace el auditor
es verificar esa correspondencia, ¿no? Esa correspondencia. Y si no, pues lógicamente habrá que establecer observaciones. Ahora, en este proceso, perdónenme un segundito, no me corten, por favor. Gracias, disculpe, era una llamadita de la misma universidad, de la unidad de posgrado. A ver, señora, ¿dónde estamos? ¿Qué les estaba contando? No les estaba contando nada. Bueno, estábamos haciendo referencia a lo que constituye una labor de auditoría como tal. Entonces, lo que tiene que hacerse, o el auditor lo que tiene que hacer es precisamente verificar la documentación, tanto de ingresos y de egresos. Comprobantes, planillas, etcétera, etcétera, etcétera. Se preparará un informe preliminar donde puedan formularse muchas observaciones. Este informe va a ser puesto a conocimiento de la empresa a efecto de que puedan subsanarse estas observaciones. ¿A través de qué? A través de la complementación de información, de documentación, ¿sí? Ahora, evidentemente, todo esto tiene un carácter interno, podríamos decir, ¿no? Entre la empresa y el auditor. Es un proceso interno. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Como en cualquier procedimiento donde se producen observaciones, siempre tiene que sujetarse a una posibilidad de subsanar, a una posibilidad de descargar, de aclarar. Y de ahí viene la importancia de este informe preliminar. Y como su nombre lo indica, bueno, se emite inicialmente esto, se hacen conocer las observaciones para que la persona o la empresa, en este caso, pueda complementar la información que sea necesaria a efecto de sustentar esas cifras que estaba exponiendo o que se ha expuesto en su balance final. ¿Está bien? Entonces aquí advertimos que no se trata de registrar, no se trata de informar de una manera
ligera, irresponsable o rápida, sino las cosas tienen que encontrarse debidamente sustentadas. Las observaciones generalmente se producen pues no de manera inmediata, ¿no? O sea, salvo que se haga una auditoría y que se cuente con dictamen, ¿no? A la conclusión de la gestión. Pero, ¿qué pasa con organismos o entidades externas que tienen que hacer una auditoría, un control, una fiscalización? No lo van a hacer inmediatamente concluida la gestión. En muchos casos ocurre que se hacen después de años, ¿no? Y especialmente en el ámbito tributario, ¿no? Les he leído el artículo 59 que hace referencia al tiempo de 8 años que tiene la Administración Tributaria para hacer una fiscalización. Entonces, Licenciado, las auditorías sí o sí se tienen que hacer cada año, es obligatorio. claro, o sea, idealmente, ¿no? Que se cuente con un dictamen. Eso va a dar fiabilidad al estado de resultados. Es lo que se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a corregir, cómo voy a enmendar, más aún si es externa la auditoría, cómo voy a enmendar o corregir si es que no tengo conocimiento oportuno de lo que está ocurriendo? ¿No? Imagínense que pasen años de años y yo no haya hecho absolutamente nada. Entonces, lo ideal es que sí se haga esto anualmente con la finalidad de que puedan exponerse esos resultados y los mismos reflejen cierta fiabilidad de lo que ha ocurrido. ¿Sí? Ahora esto evidentemente responde a la necesidad de cada unidad económica, ¿no? De cada comercio, de cada empresa, etc. Pero lo que les comento, cuando hablamos de una fiscalización, por ejemplo, esta puede producirse después de unos 5 años, 4 años. Y si no ha habido una auditoría de esos estados financieros oportuna, ¿qué va a significar? Va a significar que el ente fiscalizador puede encontrar un sinnúmero de observaciones y además detectar la carencia de documentación. Estoy viendo ahora un proceso que le ha hecho una entidad sobre su ejercicio de la gestión 2014. ¿Se imaginan? O sea, hoy día ya les han hecho la comunicación de resultados, etcétera. Es más, han notificado una vista de cargo. Pero hoy recién es que están buscando la documentación. Y están advirtiendo evidentemente que no hay documentos, que faltan documentos. ¿Y cómo es posible que han ido cerrando esas gestiones? Miren cuánto tiempo ha pasado. Y muchas empresas, muchas entidades, de acuerdo al giro que tienen, o crecen o se trasladan, etcétera, etcétera, y ahí también corre riesgo la documentación de sustento con la que cuenta. Entonces, lo ideal es tener esa previsión, tener ese cuidado, mantener la documentación y mantenerla debidamente sustentada. Y yo digo, esto es en gran medida la capacidad, el profesionalismo con el que trabajan los auditores y los contadores, ¿no ve? ¿Cuál es el mejor mecanismo que yo tengo que utilizar para que mis registros se encuentren debidamente sustentados? ¿O cuáles son los procedimientos que yo tendría que implementar internamente para que en ese procedimiento se vaya generando la información necesaria y suficiente para sustentar las operaciones? Entonces, yo digo, cuanto más grande la empresa, más mecanismos de control deberían existir. Esto no significa, no quiero decir eso, no quiero decir que se vuelvan o seamos generando obstáculos de orden administrativo, no. No, lo que pasa es que cuando la unidad, la empresa es grande, tienen que haber pues responsabilidades por áreas, tienen que haber procedimientos que deben cumplir cada una de las áreas. Y ahí se va generando el sustento necesario, el sustento correspondiente.
así funciona, o así debería funcionar, ¿no? Para no tener dificultades o problemas posteriores. Licenciado, en lo que usted decía sobre lo que se tiene que guardar la documentación, ¿sí o sí tiene que ser física o puede ser, no sé, guardada en un computador o algo? No, física, física. O sea, hemos visto la excepción, ¿no ven? Hemos visto la excepción que existe cuando hablábamos de los libros. Decíamos, los libros tienen que encontrarse foliados, empastados, notariados, etc. Pero había una excepción, decía que merced a la utilización de medios mecánicos o tecnológicos, se puedan ir llevando registros en hojas sueltas. Pero la conclusión, esos tienen que ordenarse también, porque tienen que foliarse también esos registros. A eso me refería con esa dificultad que entraña el guardar la documentación, o sea, el archivo físico de esa documentación, que tiene un costo. Tiene un costo. Entonces, ¿cómo yo puedo acreditar algo si simplemente tengo en medios digitales? ¿No? Ahora, hay empresas de depósito que lo que hacen es, al margen de hacer una custodia física de la documentación, lo que hacen es digitalizar todo. Escanean la documentación, etcétera, ¿no? Eso se hace. Eso se hace, pero cuando yo tengo que acreditar o tengo que demostrar algo, pues tengo que hacerlo con la documentación que sí tenga ese valor probatorio. ¿Sí? Miren, los registros o ¿cómo es? Esos paquetes de contabilidad, por ejemplo, nos permiten llevar la contabilidad y tenerla en el sistema. Y cuando sea pertinente, yo la voy a poder generar, la voy a poder imprimir para presentarla. ¿Sí? Ahora, en una fiscalización me pedirán, pues en muchos casos, muchos registros en medio magnético y los que corresponden físicamente. Que es lo que es objetivo. Porque el otro puede ser objeto de manipulación, ¿no? ¿Estamos? Está bien, gracias, licenciado. Ya, miren, a ver, en el ámbito administrativo, se ha cuestionado siempre, o se cuestiona siempre que existan muchos procedimientos o que estos procedimientos sean complejos o sean engorrosos, ¿verdad? Y siempre se tiende a una simplificación. Por lo menos es la idea cuando hablamos de administración pública, ¿no? Se tiende a una simplificación de procedimientos, etcétera, para hacer las cosas más ágiles, menos burocráticas. Pero esto no tiene que significar en ningún modo de que no se cuente con el sustento documental necesario para probar o demostrar algo hacia adelante. Y lo mismo ocurre con las empresas, con las sociedades o con las actividades comerciales, ¿no? Ahora, me imagino que en algún momento nosotros podemos adoptar tal vez otros mecanismos más sistematizados, más informatizados, que nos vayan aliviando de la utilización de estos registros. No obstante, ya en la actualidad se realizan muchas operaciones, ¿verdad? Vía internet. Está la firma digital, etcétera, que de alguna manera eso ayuda, evidentemente, y tendrá su validez. Pero también deberán existir los soportes correspondientes respecto a esa información o documentación que pueda estar generándose a través de estos mecanismos. ¿Está bien? Esa es la realidad, ¿no? Y considero que pasado mañana a lo mejor tenemos otras y nuevas condiciones al respecto. A ver, veamos. La doble contabilidad. Y aquí vemos los fines, ¿no? Si se lleva una doble contabilidad incurriéndose en fraude, los libros y papeles hacen prueba en contra del comerciante, independientemente de las sanciones penales aplicables. ¿Cuándo hay doble contabilidad fraudulenta? Cuando un comerciante lleva dos o más iguales en las que, libros, ¿no? Registros en las que registra de forma diferente las mismas operaciones.
cuando tiene distintos comprobantes sobre los mismos actos o cuando realizan asientos parciales, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estamos identificando? Estamos identificando aquí una intencionalidad, ¿no? Y unos presupuestos para entender de que esta doble contabilidad tiene fines fraudulentos. Y ya el código nos está mostrando algunas de esas posibilidades, ¿no? Y lógico es ya tener una duda razonable al respecto cuando realizo dos registros diferentes sobre una misma operación. ¿Cuál sería la intencionalidad? ¿No? O cuando tengo dos tipos de documentos respecto a la misma operación, dos tipos de comprobantes, ¿no? Eso muestra evidentemente de que existe una intencionalidad. Ahora, lo que vamos a sancionar evidentemente es el tema de los resultados, ¿no? Es el tema de los resultados, qué es lo que se ha producido con la utilización de esta doble contabilidad, si hablamos en ese ámbito del fraude, ¿no? A ver, ¿qué hora es? 3:30, 4:30, 5, más o menos 3, casi 3:30. Yo quisiera que quedemos aquí. Este es un nuevo tema, los auxiliares de comercio. Entonces vamos a hacer nuestro resumen hasta esta diapositiva. ¿Sí? Hasta la 112, que hablamos de la doble contabilidad. ¿Estamos? Licenciado, Sí. el resumen hay que hacerlo desde la 1 hasta la 112. Sí. Ahora vamos avanzando, a ver, venimos avanzando. Si es que no nos da el físico, lógicamente vamos a dividir en dos partes el trabajo, pero lo que quiero es que hoy día demostremos un desarrollo del mismo, ¿no? O sea, no se olviden que son casi 3 días los que hemos ido hablando, y hablar es fácil, evidentemente, o leer es fácil, pero ya el estar resumiendo y escribiendo entraña un trabajo adicional. Entonces, trabajaremos hasta dónde podemos ir avanzando el día de hoy, ¿sí? Los que terminen, excelente, maravilloso. ¿Está bien? Está bien, licenciado. Ya, ¿alguna duda, alguna preguntita sobre lo que vamos a hacer? ¿Hasta qué hora le debemos mandar, licenciado? ¿Y por dónde? Tenemos hasta las 5 de la tarde. ¿Ya? Hasta las 5 de la tarde. A ver. No sé si me he dejado entender. No es que ahorita yo voy a cortar la clase y nos vamos a ir a nuestras casas o vamos a hacer nuestras actividades. No. En esta hora y media que nos falta para llegar a las 5 de la tarde, vamos a ir trabajando, y aquí como estamos en sala, vamos a ir trabajando con nuestros resúmenes. ¿Está bien? Entonces a las 5 de la tarde yo voy a volver a hablar con ustedes, o a las 5 menos 4, menos 10, vamos a volver a hablar para ver qué dificultades han tenido y establecer ese grado de avance que hemos podido registrar. ¿Está bien? Ahora, los trabajos me los van a mandar individualmente al siguiente WhatsApp. Tomen nota, por favor. Ya, 767 51 22 4. ¿Está bien? Aquí vamos a establecer una reglita ya. La comunicación que tengamos la vamos a hacer por el sitio 87, por donde estamos en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Y los trabajos que ustedes tengan que enviarme lo vamos a hacer a este otro WhatsApp, a este otro teléfono. ¿Está bien? El licenciado se entrecortó. ¿Podría repetir, por favor? A ver, en el chat ustedes van a poder ver que les he mandado un nuevo número de teléfono.
el 767-5122-4. ¿Ya? A este grupo, o a este WhatsApp, mejor dicho, no grupo, a este número me van a mandar los trabajos que hemos realizado. Licenciado, ¿puede volver a dictar el número, por favor? Está en el mensaje del grupo. En el chat del grupo. Licenciado, desde la primera diapositiva dice, ¿verdad? Sí, todo. Está bien. ¿Ya? Ahora, a ver, un compañero me pregunta si me pueden mandar el PDF. No. Hemos quedado de que va a ser manuscrito. ¿Ya? Y después ya lo podemos pasar a PDF para que vayamos creando un registro. Lo que quiero inicialmente es que ustedes escriban, lean y escriban. Esa es la forma de leer y releer lo que hemos avanzado. Le vamos a enviar por fotos, licenciado. Sí. Ustedes adopten el mecanismo que quieren. Árbol de ideas, sinóptico o un resumen. ¿Está bien? Sí, licenciado. Sí, lice. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Muy bien. De todas maneras, cualquier inquietud que tenga, yo estoy aquí en la sala, me formulan la pregunta nomás. ¿Está bien? Está bien, licenciado, gracias. Ya, entonces, adelante. Éxitos totales.